Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por el espacio. La verdad de que, bueno, estaba escuchando ahí la profesional que habló hace rato y saber todo que eso también lo viví. Muchas cosas de las que habló las viví de estas experiencias que tuvo con algunos pacientes. Bueno, mi caso, el caso de mi hija Dulce, la verdad que fue muy doloroso. Hoy puedo poner en palabras ya como más acomodado todo. Fue un durísimo proceso. Bueno, yo me separo de un contexto de violencia en el 2019, violencia total en todo sentido, todo tipo de violencia y hasta la sexual, que yo había denunciado también hacia mí. Bueno, totalmente desestimadas todas las denuncias de violencias previas. Comienza un acuerdo de palabras de visita de la nena al progenitor y a la familia. En medio de eso empieza la barroteras de denuncias, o sea, ya él presenta un cuidado personal, siempre queriéndomela quitar a la nena. Esta cuestión de la familia, como dice también que mostraba, donde tiene una posición económica clase media alta, era propicia también para todo el tipo de ataques que realizaba. Además, contando con la tía que trabaja en el Poder Judicial y la madre que es puntera política de uno de los manos derechas del gobernador de la provincia. Por ende, o sea, para mí fue durísimo esto, también digo, y muy difícil porque ahí empieza la barrotera de denuncias, donde yo no tenía defensa, no tenía abogado. Consigo un abogado, un conocido de una organización. Él empieza a llevarme todas las causas. En ese momento lo que había era un cuidado personal de la nena por parte del pedido del progenitor y un alimento voluntario que era mínimo. Después, bueno, la nena se accidenta, se trae una pirabotón, empieza otra persecución de la familia, me seguía a todos lados la familia. Cuestión de que así una violencia extrema de no poder ni trabajar porque la familia me seguía y él también, entre los idas y venidas que yo no sabía cómo era el proceso judicial desde ese momento, sucede lo que sucede con mi nena. Evidentemente ya venían sucediendo estas cosas, pero un día de visita, previo al Día del Padre, la buscan a la nena, nunca se quedaba. Esa noche me dicen que se va a quedar, la llamo, la nena atrás del teléfono llorando, me la sacan del lado del teléfono, nunca me la traen. Esa noche yo toda la noche en la policía, y la familia obviamente cortándome el teléfono. Ya había unas medidas de prohibición de acercamiento hacia mí del tipo, del progenitor, pero no hacia la nena. Por ende, en ese momento me voy a la policía, no me la traen a la nena, la traen el domingo. Ya llega la nena con una irritación, una molestia, y bueno, empieza lo que es lo más terrible que es que una mamá tiene que enfrentar porque es muy durísimo, muy duro. Bueno, a los 2 días seguía esa irritación, a lo que la nena me empieza a manifestar, empieza a develar un montón de situaciones, pero lo que más concreto de que él le ponía alcohol en gel, que después, bueno, uno ya va sabiendo que no era eso, pero bueno, lamentablemente ella en su inocencia todo lo vivió como un juego. Por ende, cuando la llevo, se activa el protocolo en el hospital, la pediatra activa el protocolo de ASI, y ahí interviene el médico legal, donde me dice que no había acceso carnal, pero sí había contacta la irritación y una pequeña laceración. Fue de ahí empezar lo más duro todavía, porque empezar a atravesar lo que es la justicia, que una mamá no está preparada para esto, si ya venía con desconocimiento, sin abogado, esto fue lo peor, porque en ese momento empiezan a atacarme más la familia. Yo no la dejo ir más a la nena con los abuelos y desde ese momento los abuelos empiezan a hacer, me hacen una denuncia y después un régimen de visita con la nena. Bueno, a todo momento el progenitor estaba libre porque de hecho llega libre a juicio. Y bueno, la familia, un ataque total de la familia, yo no la dejaba ir.
y en este proceso también el abogado no presentaba, o sea, él presentaba un pedido, pero no fundamentaba ese pedido por qué lo presentaba. O sea, actuaba muy mal, o sea, dejaba vencer plazos y todo, no solo la inoperancia, sino que después me vengo a dar que el abogado mismo estaba vendido. En medio de todo ese proceso de lo que fue, este, terrorífico, por cierto, porque yo no entendía bien lo que era y llegaban notificaciones de todo lado del ataque y en eso me llaman a los 2 meses, mi nena de ahí, desde que la llevo al hospital y en ese momento empieza a develar un montón de situaciones todos los días cada vez que salía de bañarse. En esos momentos logro tomar 2 videos en estos momentos, uno en los 3 años y otro en los 4, en donde ella me manifestaba porque después tuvo un cierto bloqueo que no contaba nada. Yo jamás le pregunté, era espontáneo, pero obviamente en ese momento me dice, el abogado me recomienda que busque un psicólogo, un perito, me dice, buscate un perito de parte. Me voy, me busco un psicólogo porque en ese momento económicamente desbastaba, porque pagaba de a poco los abogados, no tenía, tuve que dejar de trabajar porque me vivían llamando a Ciudad Judicial. Entonces voy, me contrato un abogado, un psicólogo, la verdad un chico jovencito que no tenía experiencia de nada y me dice, bueno, la veamos. La verdad de que las intervenciones eran muy nulas, o sea, yo iba, estaba ahí delante de ellos, jugaba un ratito y bueno, me decía que no veía nada. Y yo, en ese momento, ella, mi nena, empieza a manifestarme que no quería saber nada de que nadie sea, de que sean varones. Tanto ella iba a una colonia de vacaciones que dejó de ir y no quería que sean varones, nadie que se le acerque a ella. Entonces le digo, y él hace una interconsulta con una colega, psicóloga, y la llevo 3 sesiones y ahí sí, en esas 3 sesiones, mi nena de vela le dice en ese momento, estábamos hablando y yo no sé qué le dije en ese momento, y le digo, no, sí, pero vos querés hablar con la psicóloga algo, querés que yo me vaya afuera algo, no, me dice, quédate mamá. Y en este momento, lo que yo digo, todo esto tenía entre 3 y 4 años mi nena. Lo que pasó fue cuando tenía 3 años. Ella hablaba siempre, habló clarito desde los 2 años, desde ese momento que empezó a aparecer todo esto, ella empezó a orinarse en la cama, ella ya venía orinándose en la cama, cuando ella ya a los 2 años había dejado el pañal, nunca volvió a esto, y yo la veía con muchas pesadillas. Eran unos cambios grandes que yo se los manifestaba al psicólogo, pero el psicólogo, con su inexperiencia, él me decía, tengo que leer en un libro. Y la verdad que yo no tenía para pagar otro psicólogo. Y además tenía la causa en el Poder Judicial sumamente desbordada porque no entendía, los abuelos empiezan a hacerme el régimen de visita, yo me opongo, pero no, el abogado no contesta por qué me opongo, porque había ya una causa penal, pero no la manifiesta. Y cuestión de que en ese momento el abogado empieza a lavarse las manos porque ya estaba actuando a favor de ellos. Y cuando voy yo, ya habían dado una medida de que los abuelos se comuniquen telefónicamente. En esto estábamos en pandemia. Por ende, también a los 2 meses me llaman para hacer la cámara GESEL, el circuito cerrado, y me hacen esperar 3 horas con la nena, cuando la nena tenía 3 años, en un invierno terrible. La nena se me duerme en los brazos y yo estaba fuera de la oficina. Después en el juicio la psicóloga esta sumamente se veía que estaba apagada porque ella dice de que yo nunca asistí a esa pericia y asistí a las 12 minutos antes que vaya. Cuando yo estuve ahí con mi abogado inclusive, esperando afuera de la oficina para que me tomen esa cámara GESEL. Después de eso, la fiscal, amparada en la pandemia, y como mi abogado había pedido que esté el perito de parte, estar él, que esté yo, y como dice que no había los medios articulados en ese momento, porque estábamos en pandemia, para que estén varios en la habitación, no podía hacerla. De eso empezó a demorar. Demoró por lo menos 9 meses, 10 meses creo que fue. En medio de eso también empiezan más los ataques de la familia que la querían ver a la nena. Voy, me hacen, me atiende una jueza, me toca una audiencia con una jueza de familia que no era la que llevaba, porque además la que lleva la causa, más o menos el entorno, todos súper amigos de la tía de él.
y siempre me violentaban cada vez que iba. En esa audiencia, a los gritos, me dice que la nena tenía que revincularse con los abuelos. En medio de eso también tenía la pericia, la cámara Gesell, en la cámara Gesell mi nena, cada momento, cada vez que se le preguntaba por el progenitor, agachaba la cabeza, tenía una incomodidad. No fue en medio de juego, fue como una entrevista, o sea, sumamente hasta bruta, puedo decir, la psicóloga, cero profesionalismo, y yo creo que en cierto modo lo que ella quería después, porque ya después con la pericia terminé de confirmar y en las declaraciones de ella, porque se contradijo en el juicio, justamente todo lo que ya venía viendo yo, que no era ni imaginación, sino que realmente era lo que ella quería hacer. En ese momento la psicóloga agarra y la hace pasar así, cero tacto, la nena asustada, 3 años hablo, y en medio de eso le preguntaba constantemente por el progenitor. ¿Tu papá cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Y le preguntaba por toda la familia, ella hablaba de todo. Cada vez que iba a hablar de él, agachaba la cabeza y se quedaba quieta. Y se quedaba quieta y no quería responder. Todas las veces que se le preguntó por él, no quiso responder. Se le preguntó como aproximadamente 10 veces. Las veces que no respondió, hablaba de toda la familia, de los nombres de todos, todo, pero de él no. Bueno, después de eso, con eso, logran que quede, o sea, que no se lo detenga con esta cámara Gesell y empiezan a darme a mí, ahí me llaman a hacerme una pericia psicológica a mí, de juzgado de familia, en donde obviamente no podían encontrar indicios de que yo no tenía nada, entonces lo mismo, de cierto modo lo mismo, por las dudas y sí, todo el tiempo hostigándome que vaya a la psicóloga. Yo era o pagar yo para mí la psicóloga o pagar para mi nena. El sistema público no encontraba turno y esto también el sistema público no está preparado para abordar estos temas. Entonces, todas las psicólogas que le hicieron, que después tuvieron en el juicio, esto es lo que veía de grave, de que ninguna podía dar un informe realmente de lo que vio de la nena, del tratamiento que se le hizo, nada. O sea, es terrorífico. En medio de eso empiezan las barroteras de denuncias de los abuelos que la querían ver a la nena, que yo me ponía, la llevan después a la oficina del COPA, donde también me trataban sumamente mal. Yo estaba desbordada porque en medio de eso también me hacen un juicio de desalojo la madre en represalia de esto. Hablo del juicio de esto también en medio de esto porque también se tocó en el juicio y lo que ella me hace, el desalojo es de una casa del IPB, una vivienda social, que ella le dan políticamente, pero que la pago yo. O sea, por ende, el gobierno debería haber desadjudicado, pero bueno, le dio lugar que ella me haga esta presentación y yo me presento sin abogado. Ahí es donde empiezo a ver, yo me voy a otra abogada del niño, y ahí empiezo a ver que el abogado ya estaba actuando muy mal, ya estaba, o sea, no solo no presentaba los escritos, no solo no hacía nada, dejaba vencer los plazos, sino que ya no estaba actuando, parece que le pasaba información a los otros. Entonces yo voy a esta abogada, la abogada lo llama, los grito, él le dice que nada que ver, que no era así, que bueno, y cuando voy me dice yo te dejo la causa. Y en eso, en el desalojo, él nunca se había presentado con todas las pruebas que yo le di. Me hizo desaparecer todas las pruebas y yo me presento sola al juicio de desalojo, donde obviamente lo pierdo sin defensa. En ese momento yo venía hablando ya con el defensor general porque yo estaba en una organización y nos reuníamos y el defensor general podía darme una defensora, no me dio en ese momento al secretario porque también era amigo de la tía, o sea, todos se manejaban ahí, todos sabían ahí. En medio de eso también el tipo, el progenitor de mi hija, pide permiso para irse de vacaciones, se fue varias veces del país de vacaciones, el juzgado de garantía le daba estas vacaciones mientras yo estaba desbordada. Alimentos me pasaba lo mínimo, hasta el día de hoy me sigue pasando los mínimos, y así cuando quería, en medio de eso, con todos los ataques, donde la misma justicia me decía que yo vaya a la psicóloga, si no era desobediencia judicial, y me atacaban con eso, y si no la estaba llevando a la nena una semana antes del juicio, me vino una comisión investigadora diciendo de que yo tenía desobediencia judicial y que yo la maltrataba a la nena, que ellos habían denunciado. Cuestión de todo esto, que en medio de eso me iba todas las psicólogas habidas y por haber, porque esto es revictimización también que padecimos mi hija y yo en cuanto a los profesionales, fue terrible acá.
este ataque también constante de muchas causas que se abrían y que yo no entendía en su momento, me llaman para la pericia psicológica. Mi psicólogo me hace un informe de lo que le venía viendo a ella. Informe que después me dice, que también sé que el perito se vendió, porque el perito me dice después que lo va a cambiar, después de la pericia oficial que lo va a cambiar, que le dé el informe y que él me lo iba a cambiar, nunca lo había presentado. En medio de, cuando yo la iba a llevar a las a la pericia, eran 3 días, me hicieron llevarla, con todo lo doloroso que era porque mi nena no quería ir. Estaba cansada de ir al psicólogo, de ir al asistente social, de ir al COPA, que tenía que ir a ver los abuelos. Y en medio de eso ya la habían revinculado esa semana, justo cuando tenían las pericias, la habían revinculado con los abuelos. Entonces yo voy y le digo a la psicóloga que la nena recién se había revinculado con los abuelos, que estaba en un proceso de molestia, encima era sumamente temprano las pericias y la nena no quería levantarse. Entonces la psicóloga después pone en el informe que yo nunca quise que ella haga las pericias, que yo la llevaba pero no quería que ella haga las pericias. La llevo, hacía al entrar mi perito de parte, yo no quería que esté mi perito de parte, pero era lo que me quedaba, porque ya estaba presentado y no podía decir que no, y ya era lo que me quedaba. El perito se termina vendiendo, firman conformidad de que ahí en la pericia no se vio nada, no había nada. En medio de eso, sale cuando salía la perito de parte, ve, cuando salía la perito oficial, quedaba la perito de parte de ellos ahí, lo hacen salir a mi perito de parte y se vuelve ella a hablar con la perito de parte de ellos. O sea, siempre se quedaba con la perito de parte. Entonces yo le digo, ¿por qué esta situación? A lo que ella salió toda, dice que después en el juicio dice que yo lo hacía de forma violenta, pero era desde mi desesperación en ese momento estar tan atravesada con tantas causas judiciales que llevo con 14 que hoy por hoy están abiertas todas, y no saber, realmente no creer en nada, o sea, de esta desconfianza de la misma justicia, de todo lo que estaba atravesando, y en medio de eso me recorrí todos los organismos provinciales, derechos humanos, Secretaría de la Mujer, Polo de la Mujer, organizaciones de todo, y donde no encontraba ni una contención ni para mi hija ni para mí. Y ver esto, el tema de que las causas se me iban de las manos y no sabía qué hacer, estaba sin abogados en ese momento, iba con una organización, con un abogado, con otra sí, en una audiencia con un abogado y así constantemente era una persecución, en medio de eso tenía que seguir sosteniendo a mi hija en la casa, seguir sosteniendo a mi familia y yo desbordada porque tenía una sensación y una situación de ansiedad y estrés y llanto continuo donde me desbordaba todo y donde iba al Poder Judicial y justamente ellos se agarraban de esto, de mi situación emocional para decir de que yo haga. Después me hacen pericia psicológica a mí, pericia psiquiátrica a mí, porque en un momento salgo a publicar esta situación, pero no específica, sino vinculada a este ataque de la familia, y por eso me mandan a hacer una pericia psiquiátrica también a mí. Y bueno, después logro encontrar, después de mucho peregrinar y de mucho ataque a lo que es el programa Patrocinar, que lo busco a nivel nacional porque acá en la provincia nadie lo conocía, inclusive la oficina de Acercando Derecho tampoco lo tenía, yo me recorrí todo. Y bueno, logro dar con la abogada empieza a ahondar en mis causas y era un desastre todas las causas, entonces empezó a encaminar todas las causas, digamos. Yo ya tenía una fecha de juicio, llega a juicio al libre y lo que fue juicio, yo acompañé en medio de eso, además de yo buscar organizaciones, yo empecé a acompañar casos de mamá, como para sentirme yo también acompañada. Y acompañé a casos porque yo decía en algún momento me gustaría que estén con mi caso acompañándome, y acompañaba los juicios pensando que eso iba a ser más fácil para mí cuando tenga que atravesar el juicio. Pero para nada fue así porque fue la máxima expresión de violencia que sentí, además de yo haber atravesado todo tipo de violencias, y la causa estaba caratulada por abuso sexual hacia mí y abuso sexual hacia mi hija. Se había unificado la causa. Lo que pasa es que el tema mío nunca se investigó, la fiscal nunca siguió curso de lo mío, y como que yo estaba enfocada y me había bloqueado y solamente seguía la de mi hija. Entonces nunca ahondaba en mi causa.
Pero bueno, en las declaraciones, porque yo pude ampliar y además resignificar a lo largo de los tratamientos psicológicos lo que yo había vivido también de la violencia sexual de parte del tipo, pero ahí, bueno, en lo que fue el juicio se presentaron los videos esto de mi nena donde son muy contundentes, donde la jueza, los jueces era un juzgado, un tribunal colegiado de 3 jueces, donde, bueno, se produjeron a lo largo de 7 días todo tipo de pruebas y en eso también ver esto los profesionales, las psicólogas que iban y decían, por ejemplo, no, es una mamá amorosa, o sea, y no, la nena sacaba cositas de una casa y ponía en otra, como que eso le estaba afectando. O sea, cuestiones que yo decía ahí, pero lo más grave fue el tema de la perito psicológica del Poder Judicial que se contradijo en todo momento. Y ahí salió, o sea, la fiscal ahondó ahí tanto en las declaraciones, porque ella dijo, puso algo en un informe y ahí se contradijo. Decía una cosa y ahí decía otra en las declaraciones. Y en tanto ahondar de la fiscal, porque gracias a Dios, digo yo todavía, la fiscal era una fiscal que era de género, entonces tenía mucho conocimiento en estas cuestiones. Empezó a ahondar, 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 a indagarla más a la perito, y la perito en un momento le llega, o sea, ya con todo ya no tenía escapatoria, decir que hay veces las pericias no son concluyentes cuando le da del niño respecto a la situación, o capaz que porque la nena había vivido todo esto como un juego. Entonces, ahí lo dice, y en ese momento el agresor se levanta como cual niño, levanta la mano, quiero ir al baño, quiero ir al baño. O sea, tapando lo de ese momento de la psicóloga, porque sabía que la psicóloga ya no tenía escapatoria y ya se le estaba viendo que estaba mintiendo. Y después, bueno, pagaron todo tipo de psicólogos, él tenía psicólogos, tenía psiquiatras, todos los mejores reconocidos de Salta, y yo iba con los de salud pública. Entonces le hacían informes maravillosos y a mí yo tenía los psicólogos estos de los centros de salud, de los hospitales, que obviamente no tienen ni el compromiso, porque no tienen el compromiso ni el conocimiento, y era como que yo atiendo, no sé, 200 pacientes por mes, entonces no me ponía a acordar la cara de la señora. Justamente esto, todo manipulación que sentimos o esta revictimización, para mí en ese momento yo llegué totalmente devastada. Y bueno, ahí también se dio cuenta también de este tráfico de influencias de la tía, porque ella misma declara que tenía acceso a todos los expedientes, que tenía un interés por la causa. Con la fiscal esta que le indagaba y le indagaba y le indagaba, logró sacar esto. Es más, en la sentencia que se da, se pide, bueno, no solo la suspensión de la responsabilidad parental, sino que además se pide la investigación al colegio, al Ministerio Público, porque ella pertenece ahí, y se pide también la investigación de la psicóloga, porque ella, o sea, mintió en cierto modo, o ver que si es falso testimonio. Yo tengo que seguir desde ese lado, pero bueno, ahora estoy esperando la sentencia firme. La casaron, así que estoy esperando la sentencia firme, y también estoy con la causa del desalojo, que bueno, que es otro de los ataques, porque lo que ellas quisieron y lo que quiere el entorno familiar en medio de esto, que nunca cesó la violencia, porque después de esto, después del juicio, previo al juicio, salen a hacerme una página de Facebook donde piden justicia, dice justicia por Ezequiel, y empieza a atacarme la familia. La misma tía que trabaja en el Ministerio Público no tiene reparo en salir a decirme de todo, a dar partes de las causas, ahí exponiendo a la nena. Sin decir también que yo tuve que llegar a los medios, me acompañaron muchísimas organizaciones también en esto, porque en esto yo salí a activar muchas causas, y además salí también a militar por la cuestión esta de la violencia sexual, o sea, en contra de la violencia sexual. Entonces me fui involucrando, y por eso en ese momento me acompañaron organizaciones, pero fue terrorífico en sí el ataque de la justicia que padecí en todo este tiempo. Lo digo así en un resumen,
pero era constantemente llegar notificaciones, ataque de que si estaba yendo a la psicóloga, si no estaba yendo, cómo estaba la nena en la escuela, la familia investigaba en la escuela, pedían informe constantemente, la escuela también, donde en vez de ser un lugar que debería, en cierto modo, acompañar este proceso, nunca lo fue. Entonces fue un conjunto de revictimización tanto para mi hija como para mí, vivir en el pasillo judicial prácticamente para saber cómo iba mi causa y muchas veces encontrar esto de decir, no, 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 porque vos tenés de abogado, tiene que venir tu abogado, o no, ahora no podemos atenderla, o por qué, a los gritos, un montón de veces, esta revictimización constante y esta incertidumbre cada vez que volvía de no saber cómo seguir sosteniendo porque mi vida y la de mi hija dependía del Poder Judicial, y en medio de esto también este miedo siempre constante de todo el ataque que recibía de la familia y que en un momento den vuelta todo, como veo en muchos casos. Entonces mi miedo era constante en todas las situaciones y ver todavía que ella contaba con el poder político que estaban haciendo, porque cada vez que llevaba un caso a un abogado, yo en un momento me llevó un abogado que es de la Católica, que en ese momento él era presidente del Colegio de Abogados, y la vicepresidenta del Colegio de Abogados era abogada de ellos por la causa del desalojo. Entonces él agarró, me citó en un café extraoficialmente y me apretó diciéndome que deje todas las causas y que permita que la nena vaya bien los días que quieren de visita a los abuelos y que deje todas las causas y que así me permitían quedarme 3 meses más en la casa. O sea, siempre atacándome desde el lado desde el lado económico, desde todos los lados para acorralarme y que yo no llegue al fin del proceso, que como digo, también llegó a un juicio y llegó esto por la presión mediática, porque empecé a visibilizar la causa, a mediatizarla, y por eso es que se llegó a un juicio y después se llegó a una condena, porque yo creo de no haber sido así, no sé, mi causa hubiera sido una más de tantas, donde encima acá el Poder Judicial en el norte es lo que veo más todavía, es sumamente machista, sabemos que a nivel país es así, pero acá en el norte es increíble por las causas que yo estoy acompañando ahora, la violencia que ejercen hacia las mamás. Estoy viendo un montón de mamás que le quitaron a los chicos esta semana, en el proceso de hace 2, 3 meses, impresionante, y por eso nos manifestamos fuera del Poder Judicial el 3 de junio, que es ni una menos. Y bueno, yo sigo activando, pero para mí esto todavía no puedo darle un fin porque más allá de esto, de como mamá, uno también le llega esto de cómo a ella le afectará el día de mañana, esta cuestión de que en cierto modo si se hizo conocida la causa, qué es los pros y los contras, porque la vecinita, el otro día la nena estaba jugando y los chicos no saben, y la abuela le comentó a la nena y le dijo no te juntes con no te juntes con la vecina porque fue violada en estos términos, y se lo dijeron a mi nena. Entonces mi nena a los gritos viene, me llora, y yo pensaba que esto iba a pasar más adelante, no ahora, o sea que todavía estoy con todo esto, con el ataque a la familia, que hago la denuncia por violencia digital, que por la ley Olimpia, la abogada le pone todo, y no, la jueza de familia encima la jueza de violencia encima que jamás me llamó en los casi 5 años de denuncia que tengo con nada, dejó que siga por la vía penal, pero la de violencia nunca hizo nada, me llama para conocerme y los escucha la otra familia y ellos dicen de que yo salgo mintiendo y ella agarra de que yo miento cuando tiene 458 hojas, 458 hojas del fallo, de los fundamentos del fallo, y tiene el alto de expedientes de todas las denuncias que hice desde el 2020, de 2019. Entonces, si tenés tanta cantidad de expedientes y tanto, no leyó uno, se sentó a escucharlo. Y esta abuela dice, es como que es ella, su hijo, su tía, todos se manejan en bloque, y yo estaba sola,
porque mi familia también, esto en el duro peregrinar, es que de decir que mi familia me decía, yo no entiendo, siempre me decían, deja todo, no podés vivir así en un momento, y estaban cansados, bueno, en cierto modo los entiendo, pero en otros modos era como que yo necesitaba el apoyo y estaba sola. A mí recién mi familia supo de todo cuando fue al juicio. Mientras tanto, lo llevé solo al proceso casi 5 años, que fue dolorosísimo, y en medio de eso sí tuve depresión, tuve de todo. Y ahora, bueno, las medidas que dio la jueza de violencia es de que, bueno, ambas partes no publiquemos nada referido a la causa, los nombres, no los puedan nombrar. Y bueno, la verdad que ahora estoy esperando la sentencia firme, como está el contexto, encima mi abogada del patrocinar, como dicen, está el contexto nacional en donde están desbaratando todos los sistemas de asistencia y las políticas públicas que teníamos referido a esto, y el programa está así, tenían las abogadas un contrato por un mes y le dieron una baja de línea que solo vea la causa penal. Ellos veían, hacían un abordaje interdisciplinario de todas las causas, de todas, no solo veían la causa penal, sino veían todo lo que era el contexto del menor, todo lo que involucraba esa causa, y por ende también recalco siempre, digo, la perspectiva de la abogada, el conocimiento, la experticia que tenía, como para también esto, encaminar la causa. Por ejemplo, el desalojo está en la Corte ahora en un recurso de inconstitucionalidad, pero si no hubiera sido de ella, yo ya estaba el año pasado en la calle, con todo, como quedé, como digo, económicamente, psicológicamente, destruida, porque esto es lo que hace el sistema judicial y lo que es el proceso, destruirte en todos los sentidos, y sobre todo sacarte esa maternidad, ¿no? Uno no puede maternar porque es imposible maternar en tanto caos. Y esto es lo que lleva también en un momento, como veo a muchas mamás, a desestabilizarla emocionalmente, y cuando hay veces llegan a las pericias, obviamente les sale algo, porque es lógico, vienen de un contexto de violencia. Yo atravesé todo tipo de violencias porque fue terrorífico lo que viví, y que hoy por hoy yo sufrí un intento de femicidio por él en ese momento, o sea, él casi me mata en 2 oportunidades. Entonces puedo decir, yo en ese momento, desde el sentir y ahora, bueno, como cerrando, eh, me acompañó una mamá de una víctima de femicidio y yo la tenía de la mano y yo decía, puedo estar viva, puedo contar mi experiencia, puedo contar mi vivencia, puedo hacer escuchar la voz de mi hija y hacer escuchar mi voz, y pedir justicia, y podía estar ahí. Entonces yo para mí en ese momento decir, para mí fue excepcional. Sé que en muchos casos no es así. Sé que en muchos casos por la investigación no llega a juicio. Estoy viendo yo misma casos que acompaño que están las causas terriblemente dilatadas, o sea que no sé si llegarán a juicio, y ver esta revictimización constante del Poder Judicial hacia nosotras es terrorífico. Entonces, por eso siempre, desde mi activismo, desde todo lo que empecé a hacer, porque esto lo empecé a hacer desde el dolor y en cierto modo me sanaba, acompañar a una mamá me hace, hay veces, sanar, porque digo, no tiene ningún niño que pasar lo que pasó mi hija, ni ninguna mamá atravesar lo durísimo de esto por proteger a su hijo. Y desde ese lugar empecé a activar, y bueno, hay veces cuando veo a las mamás esta cuestión y acompaño así un caso, y en cierto modo hay veces uno termina volviendo todas las situaciones estas emocionales que vivió, pero hay veces digo, bueno, no sé, porque sé que si lo dejo de hacer, no hay un estado ausente totalmente en cuanto a esto, lo que se vive, y sobre todo esa falta de empatía que la mayoría de la sociedad tiene, de decir, si no me pasó a mí no sabe, o bueno, quizás desde el desconocimiento, quizás hay veces también ahora por lo que vemos tanto egoísmo que se ve, porque por algo alguien llega a ser presidente del modo que llega a ser. Y bueno, esta constante que digo que todos los días sigo atravesando, que es muy durísimo, creo que
las madres protectoras, como dicen, el dolor nos atraviesa y hay veces el dolor que nos atraviesa es ese miedo también de cómo el día de mañana esto le va a afectar a nuestros hijos, porque no es un fin. Sería hermoso pensar que ya está, más allá de que me dicen, bueno, vos has obtenido justicia, pero eso no quita de que el día de mañana mi hija tenga alguna afectación, más allá de que está en tratamiento psicológico. Trato de ayudarla. Esto de acá no se habla, delante de ella no se habla. Y bueno, pero pasó como esta cuestión de la vecinita que vino y contó y habló, y entonces esto también de decir, hay veces por qué lo hice público y hay veces todas estas contradicciones que uno creo que lo agarra como ya manotazo de ahogado porque no sabe qué va a hacer, porque mi causa se caía, porque todo el mundo me decía de que mi causa se caía por esta cuestión. Y bueno, ahí creo que se escuchó la voz de mi hija, la fiscal excelente, una fiscal con perspectiva de género, que hasta la asesora terminó sosteniendo la acusación del progenitor. Es más, ella misma, la asesora enérgicamente, como que tenía tanta impotencia y bronca, cuando en realidad al principio actuaron livianamente en todo lo que fue el proceso. Pero en ese momento la asesora estuvo todos los días y bueno, la asesora, la fiscal y mi abogada fueron excelentes las tres, que yo creo que por eso cuestión del destino, de suerte, y no sé, porque la verdad que en lo que veo, que en los juicios que yo acompaño no pasa lo mismo. Están dando sentencias mínimas a los que le dan, excarcelados, o sea, menos de 3 años, y algunos ya, la mayoría sale absuelto, por la duda, pero salen absueltos. Y bueno, la verdad que esto de mostrar esta revictimización constante del Poder Judicial hacia nosotros, hacia nuestros hijos, no encontrar nada en el sistema, porque hoy por hoy lo único que teníamos como política pública efectiva y precisa era esto del patrocinar, y ahora estar ahí pendiendo de un hilo pensando si esto va a terminar, para mí es gravísimo, porque yo además empecé a derivar varias causas a la abogada y todavía tienen muchísimas que no tienen ni elevación a juicio y llevan varios años. Entonces, esto es lo muy duro. Así que sí, ahí estaba viendo una pregunta. Hay varios casos que acompaño que lleva el patrocinar. Sí. No todos, pero sí varios casos que acompaño que lleva el patrocinar. Y bueno, ver esto, esta constante, yo ahora, encima en el contexto que estamos atravesando, mi abogada me dice tener confianza, pero me pasa esto también de ver este ataque y este retroceso de derechos que estamos viendo, y cuando mi juicio ha sido con una perspectiva de género y que el tribunal ahora agarre y vea otra cosa diferente, para mí es muy difícil decir, bueno, voy a confiar y hasta que eso no salga. También tengo extraoficialmente la información de que el progenitor, o sea, el condenado, es familiar del secretario de Seguridad de acá de Salta, por ende tiene una habitación VIP, tiene todos los cuidados adentro del penal. Pero bueno, como me dice todo el mundo, en el contexto que estamos atravesando, sentite dichosa porque al menos tenés una condena y bueno. Lamentablemente, en lo poquitito que podemos sostenernos en eso, fue muy dura la lucha, fue mucho dolor, pero bueno, acá estamos y creo que es fundamental y agradezco a los y les profesionales que se comprometen con esto, a la licenciada, que la verdad que es importantísimo, porque acá no tenemos profesionales, acá como dice, nadie quiere agarrar la causa. No, yo esas causas no veo, es más, la psicóloga que la atendió 3 veces, que la nena le contó, ya dijo, ay no, yo no, porque me voy a operar, porque no voy a tener tiempo. Lo mismo la citaron a declarar, pero justamente esto de decir, no, yo no me quiero involucrar en todos los sentidos, es dificilísimo encontrar un profesional. Es más, yo iba para querer ver una psicóloga en un centro de salud y después cuando voy a la audiencia era la psicóloga por la que no me daban turno y me hacían esperar, esperar y esperar cosas de la vida, no sé. Pero esta misma psicóloga era la que lo atendía a él y después lo atendía
particularmente, pero los psicólogos que lo atendían a él hablaban maravilla del tipo. La única que le dio con un caño y que fue gravísima para él fue la pericia psicológica que le hacen a él. Es importantísima esa porque ahí denotan de que él es narcisista y tiene varios indicios de psicopatía. Entonces, eso fue lo que también como que sumó muchísimo. Y mis pericias psicológicas daban de que no hay mendacidad, de que no hay ocultamiento, de que era todo en el orden normal, de que sí un poco desde el lado de la fantasía, pero a mí también me periciaron y, bastante por el tema de que estaba mi causa juntada a esta, y ahí sí también vieron los indicios también de la violencia sexual hacia mí. Así que por eso, bueno, la condena que se le dio es por los dos casos, pero bueno, ahora esperando que esa condena se reactive. Bien. Paula, yo sé que tenés preguntas. Sí, bueno, contarte, Yanela, que bueno, hay un montón de mensajes de apoyo, de admiración a tu persona, por la fortaleza, por tu enseñanza, por tu lucha. Y bueno, acá te preguntan por el nombre de la fiscal, si lo podés comentar. Sí, se llama Sodero Calvet, la fiscal es apellido Sodero Calvet, ay, se me fue el nombre recién. Ay, recién se me fue el nombre, pero es Sodero Calvet porque ahora dio otra sentencia también que tenía una causa penal, pero fue dando, dio una sentencia, una condena a un deudor alimentario, también está dando condenas, o sea, está pidiendo estas condenas y sostiene las acusaciones. Y eso que, o sea, puedo decir que 2 semanas antes cambian la fiscal. Yo tenía otra fiscal. Si hubiera estado la fiscal que tenía, no creo que hubiera sido el mismo resultado. Y yo esas semanas que la vi, ella me habló, porque es más, lo que tuve que llegar, como yo tenía reuniones previas, había presentado en el activismo que tengo, había presentado documentos pidiendo reunión en la Corte, habíamos tenido reuniones con la Fiscalía General, con la Defensoría General, y en medio de eso me habían quedado los contactos. Entonces, como 2 semanas antes yo tenía juicio, no tenía, la fiscal se iba, habían cambiado la fiscal y no la conocía, me voy, no me atendía. Entonces hablo a la Fiscalía General, todo por hablar así y así, que no es lógico, porque no todas las mujeres van a tener que hacer lo mismo. Entonces bueno, me hablan para que vaya a hablar con la fiscal. Y bueno, desde el momento que la conocí, excelente, 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 pero yo creo que no, si de no haber sido así, eh, no, creo que no hubiera sido el mismo resultado, pero a lo que vamos es que no debería ser así, que no debería ser así porque todos deberíamos tener acceso a la justicia y lamentablemente no es eso. El acceso a la justicia es nulo, la palabra justicia es vacía, las leyes que tenemos no son contempladas, los tratados que tenemos no son respetados, es una constante de todos los días ver esto y la revictimización, sobre todo la violencia institucional. Por eso yo el 3 de junio hice carteles grandes que puse ahí, hicimos banners grandes que pusimos basta de violencia institucional. Y el sistema judicial es sumamente machista y es lo que vemos constantemente eh, en todas las causas por el tema del secuestro institucional que estamos viendo de muchos niños, y muchas causas de esas son de así, o sea, ver esto, cómo terminan dándote vuelta la causa y te terminan quitando los chicos, además de eso. Ese era mi miedo constante, porque además yo, bueno, me reunía con otras mamás a nivel nacional y cada vez que hablaban eso, ese era mi miedo, creo que fue mi miedo en todo el proceso, que me terminen dando vuelta la causa y me terminen quitando a mi nena. Creo que el mediatizar la causa me salvó, porque si no hoy no estaría hablando, capaz que me hubieran hecho desaparecer por el contacto que ellos tienen, y la plata que tienen, porque pagaron los mejores abogados. El abogado sumamente violento también de la defensa, sumamente violento conmigo, con la fiscal, con la abogada, sumamente atrevido, de todo tipo.